Bueno, estamos ahora con Hugo Frankenstein, cuentista border, que vamos a hablar un poco de un escritor interesantísimo, pero por favor, presentámelo vos. Bueno, Luz, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Yo la verdad que estoy muy contento, muy honrado de tener esta conversación acá con vos. ¿Y qué te parece si te lo presento con un texto? Por favor, la mejor manera. Todavía no hemos nacido. Esta noche no puede ser la vida, es todo mentira. Este no es el mundo. Esta no es la gente. Nuestra madre no ha dado a luz. Eso es todo, una confusión. Creímos que habíamos nacido, pero no, todavía no nacimos. Esta es otra etapa de la gestación y este mundo no es más que otro vientre previo a la luz. No puede ser que esta sea la vida. Hubo un error, un cambio de títulos. Interpretaron mal el calendario y esta no es la vida. Sí, eso, hubo un error. Uf, qué alivio. Creímos que nadie nos amaba, pero lo que sucede es que todavía no hemos nacido. Decime si esto no es una locura. Es increíble. Creo que nos representa muchísima gente. Al Sí, menos podemos empatizar con eso. ¿De quién esto se sale trata? de, sí, esto sale de Obsesión de Vivir. El autor es José Esbarra. No es mi objetivo ir con cosas de Wikipedia, ni fecha de nacimiento, ni nada por el estilo, pero bueno, podemos decir que fue un escritor prolífero de los años 80, que fue uno de los pilares fundamentales del underground en su época, que él fue uno de los primeros que hizo movidas literarias. Viste que hoy en día hay un montón de movidas literarias por todo Buenos Aires, por todo el país. Y él fue uno de los primeros que empezó con estas movidas, ¿no? De dar un micrófono, que la gente vaya y lea, y principalmente él compartía sus textos, ¿no? Era un tipo muy, muy apasionado por lo que hacía. Mm, Era muy apasionado por las letras. Y lo que te leí recién a continuación, es un fragmento de Obsesión de Vivir, que lo sacó en el año 75 cuando él tenía apenas 17 años. wow. Fue, fue su primer texto, fue lo primero que editó. Es como una especie de recopilación de novela, de poemas, perdón, donde toma las voces de dos personajes y hay muchas vivencias de su vida, ¿no? Mm, Muchas vivencias de su vida, de su familia. Y ya con esto nos deja de entrever un poco lo que va a ser su estilo más adelante. Él le da la voz a lo marginal. mm, Y es ahí donde empieza esta obra de él, ¿no? La obsesión de vivir. Retrata un poco lo que es una infancia dura en la marginalidad, la escasez, en la pobreza, el rechazo. Eh, todos estos, eh, todos estos temas así como negativos que generan incomodidad, darle voz a la incomodidad mm. era lo que lo iba a forjar más adelante como un escritor, ¿no? Claro. Ahora, es interesantísimo. Yo reconozco, conocías Barra, quizás como la mayoría que buscábamos otra clase de textos. O sea, hay muchos que creen que escribir poesía es ir por la primavera, algo hermoso, pero a veces también es sacar eso que nos duele, eso que nos perturba. Digo poesía por hablar de una poética más bien. Pero Esbarra es un escritor que hace esto, da voz a muchas cosas que a veces nos cuesta, pero a la vez es un escritor de literatura infantil y juvenil, algo bastante sorprendente. Sí, totalmente. Y ahí va el tema de su estilo, cómo encuentra esa identidad bastante particular, ¿no? Lo infantil, lo humorístico, que se mezcle con el barro, que se mezcle con lo marginal, que se mezcle con esas disidencias, lo que nadie le da voz, nadie le da entidad,
y mezclar todos esos elementos es sinceramente muy difícil. Y yo entiendo también el camino que él hizo, ¿no? José Barra no terminó la secundaria, pero Mm, eso no le prohibió de trabajar como guionista, trabajó muchos años en la televisión, laburó en varios programas, también trabajó como periodista y obviamente su pasión por la literatura hizo que él quiera editarse como cualquier otro escritor, ¿no? Como mm, vos y como yo. El tema es que él no tenía suerte con los textos que él quería editar, como por ejemplo Mark, La sucia rata, Obsesión de vivir, y esos libros que son bastante pesados, las editoriales no la querían aceptar, porque por los temas complicados que tocaba. Ahora, él también tenía una facilidad con la pluma que era innegable, y tenía facilidad también para la literatura infantil. Es mm, así que en el año 87, 90 y 91 edita, no, perdón, 86, 87, 90 edita tres libros infantiles. mm. Cielito, Andy el paseador de perros y No encienda la luz. Que son libros que todavía me los debo, te digo la verdad. Me da mucha curiosidad leer a un Esbarra infantil, debe ser hermoso, seguramente. Pero ahí está Seguramente. esa cosa, ¿no? De poder editar libros infantiles con total tranquilidad y facilidad. Y ahora, editar otras cosas como por ejemplo Mark, la sucia rata o Plástico Cruel sea tan difícil, ¿no? Mm. Sí, porque además, por contextualizar, si bien decís, no digamos los datos Wikipedia, está bueno mencionarlo porque él nació en los 50 o en el 50, mejor dicho. Entonces, cuando decís que publicó algo siendo un adolescente en inicios de los 80, hablamos de un contexto político que se la estaba jugando. Sí, sí, totalmente. Y eso también se puede sentir en su prosa, ¿no? Mm, Esta rebeldía exacerbada que nace de ese grito ahogado que fue más que nada por tema de la dictadura militar. Esto es mm, algo que es muy explosivo a mitad de los 80 y 90. Todas esas voces que se habían callado durante tantos años explotan de manera exacerbada y eso también se nota en la literatura de Esbarra. Y por eso quizás hay muchas editoriales esto quizás es una conjetura mía, pero hay muchas editoriales que quizás ya se quedaron con ese chip instaurado, ¿no? Del conservadurismo, de la dictadura. Entonces iba a ser muy difícil aceptar textos así. Ahora bien, acá hay algo que me parece sumamente interesante de Esbarra, y es el tema de la piratería. mm, Creo que José Esbarra es uno de los argentinos más pirateados de toda la historia de la literatura. Me gustaría revisar un poco esto, ¿no? Yo estoy tirando conjeturas de esto, este programa tuyo va a ser, che, ¿qué onda este programa? ¿Qué es de José Esbarra o es Hugo tirando conjeturas? Un poquito y un poquito. Hay muchas, pero muchísimas versiones pirateadas de José Esbarra. En mm, uno de sus libros, él cuando habla de la literatura, por ejemplo, dice, si no podés comprar un libro, robalo. mm, Y en eso digamos, lo muestra en la distribución de su propia literatura. Ya sucedió con él vivo y sucedió mucho más cuando murió. Obviamente cuando él fallece, su nombre se dispara, mm, empieza en el underground más que nada. Nunca pasó a las grandes ligas de las editoriales grandes, eso es llamativo, pero lo que es en el underground ya pasó a ser como una especie de prócer, y mm, ahí es que empieza a ver sus libros distribuidos por todos lados. Por ejemplo, el primer libro que yo leí de él, que es Plástico Cruel, que fue una obra que me atravesó completamente, lo conseguí fotocopiado. mm. O sea, alguien me lo trajo una fotocopia abrochado así, como si fuera un manual de estudio para la universidad. Sí. Eso. Entonces, esto creo que es un detalle muy lindo de que la literatura se la debe compartir sea como sea.
que qué mal que algunas personas le pongan el foco en la economía, siendo que creo que hay algo más valioso que la plata, ¿no? Sí. Bueno, de hecho el propio Esbarra en un texto decía, me van a conocer después. Sí, sí, y Esbarra es como que le pasó lo mismo y ahora creo que tuvo un renacimiento, un resurgimiento mucho más fuerte gracias a su hermana, Pipi Esbarra, que está haciendo un trabajo impresionante con su obra, está editando oficialmente toda su obra. Mm. Y digo esto y lo digo en voz alta como para recordármelo después, que tengo que conseguir los libros de Pipi Esbarra. Ojalá que Pipi esté escuchando esto después en un momento. Pipi, voy a conseguir tus libros, Pipi, los libros de José, ¿no? Pero quiero conseguir esas ediciones que vi la foto como salieron y salieron espectaculares. A mí me gustaría volver a leer, ahí está, mirá, mirá lo que es eso. El mal amor, mirá. Precioso, bellísimo, hermosa portada. Bueno, me gustaría arrancar hablando un poco sobre sus obras. Sí, sí, sí. Yo conocí a Esbarra gracias a Bukowski, Ah, porque yo estaba buscando algo más, como vos habías dicho hoy, ¿no? Quería mm. buscar otro tipo de literatura. Ya estaba cansado Me encanta, ¿viste? Ray Bradbury, todo ese tipo de literatura. Me fascina, pero estaba cansado de eso y quería un poquito más, algo raro, algo extra. Algo Así que antiacadémico. sí, sí, totalmente, totalmente, exactamente, amiga. Entonces es así que conozco a Charles Bukowski y me había parecido fascinante lo marginal, ¿no? Mm. Vamos a hablar de marginal entendiendo de darle voz a algo o a alguien que generalmente la sociedad no le da ningún tipo de voz. Y con lo marginal va acompañado un montón de cosas, la cultura, Mm. incluso el léxico, ¿no? Sí. Y yo decía, qué loco, qué hermoso esto que estoy leyendo de este tipo Charles Bukowski. ¿Existirá algún argentino que sea así como él? Me había preguntado, ¿no? Y una vez alguien me pasa Plástico Cruel. Y Mm. eso cambió completamente. Vos todavía no leíste Plástico Cruel. Plástico cruel lo tengo que encontrar. Va, sé dónde buscarlo. Lo voy a encontrar ya Listo. pronto. Sí, va a ser una de las mejores cosas que vas a hacer en tu vida. Plástico Cruel es una novela que trata sobre un romance bastante extraño. Un pibe bien border que viene de la provincia a la ciudad, se enamora de una piba de alta alcurnia que se escapa de su familia y tienen también un triángulo amoroso con una chica trans que es poeta. Hay mucha droga, hay muchos excesos y hay mucho romance, que es un elemento que coincide con toda la obra de Esbarra, ¿no? El amor, Mm. correspondido o no. Mm. Había una frase que me gustaba muchísimo, una cita, que la tengo por acá, dice, de Plástico Cruel, por ejemplo, dice, nadie está a salvo, me enamoré. Es así de simple, es apenas soportable. Y del mal amor dice, no, no conocí el amor, solo conocí el exasperante deseo de que el amor existiese. Y así sucesivamente. Es hermoso el tema de no solamente cómo trata al amor, se ve que era Mm. un tipo que, Esbarra era un tipo muy romántico, muy Mm. enamorado. No solamente cómo trata el amor, sino también el humor, que es el vehículo de estos tratamientos. Y una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención y me fascina son los diálogos. Vos, por ejemplo, leíste un poco Mark la sucia rata. Sí. ¿Viste ese diálogo que tienen Mark y el policía? Así irónico, y siempre con chistes, hay mucho humor, cómo le responde Mark al policía. Este tema del planteamiento del humor y en las conversaciones es algo que a mí como escritor me cambió completamente. Yo ya había arrancado a escribir, pero mi escritura tomó un antes y un después a partir de José Esbarra. Ahí vi el camino. Sí. Y debo confesar
que yo había escrito una novela que le había ido bastante bien. Lo había compartido en Facebook, iba compartiendo capítulo a Mm, capítulo, que se llama Poxy. Y esa novela es una copia barata de Plástico Cruel. Lo digo acá y lo escuche quien lo escuche, ya lo saben. Después me van a sacar un carpetazo con esta entrevista, amiga. Me la banco igual, acá hay aguante. Y me había fascinado muchísimo este tema de los diálogos y mm, de las descripciones, la narración. Esto pasa, pasa en Plástico Cruel y se repite un poco en Mark la sucia rata. Este tema de la cotidianeidad. mm, En el arte creo que hay una cosa que es muy difícil, que es retratar lo cotidiano. mm, Vos que sos fotógrafa, amiga, ¿cómo haces para sacarla? Si yo te digo, te doy el desafío, sacarle una foto a algo cotidiano de la vida. Es un concepto que lo sabemos, lo entendemos, pero es difícil de explicar también, ¿no? Lo claro. cotidiano, porque hay cotidianidad, depende del momento o Mm, de la situación, ¿no? Lo cotidiano, en lo hogareño, lo cotidiano en lo laboral, y lo cotidiano en el amor. Ahí está José Esbarra. mm, Hay uno de sus libros, otro libro que yo conseguí, este fue el segundo que agarré de él, que fue como después de haber leído Plástico Cruel y que me reventara la cabeza en miles de pedazos, después llegó a mis manos una versión pirata de Informe sobre Moscú y los pterodáctilos. sí. Que los pterodáctilos es parte de otro libro, me parece. Que esto no me acuerdo yo. Pero bueno, en el librito que me había llegado en su momento, que era un librito de... No, no era fotocopiado ni nada por el estilo, era una versión pirata bien hecha, digamos, ¿no? Mm. Me vino en ese librito dos textos de Esbarra, que era Informe sobre Moscú y los pterodáctilos. ¿Vos conocés a los pterodáctilos o lo leíste? Sí, 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 A mí me hizo llorar. sí. La primera vez que lo leí me hizo llorar, sinceramente. Y qué loco, ¿no? Ese librito que me llegó a mis manos. Y cómo fue que recopilaron esos dos textos en ese libro, ¿no? Porque Informe sobre Moscú es un texto sórdido, con muchos excesos, que era un texto que Esbarra relataba el intento que tuvieron de filmar la película de Marg la sucia rata. Mm, A un productor argentino que vivía en Rusia, le llega por un amigo un libro de Mark la sucia rata. El tipo lo lee, se enamora, entonces le propone a Esbarra hacer la película, firmar la película, ¿no? José viaja para allá, para Rusia, y viaja peleándose con su pareja en su momento. José estaba en mm, pareja con un hombre. Y en una sociedad donde a los homosexuales se los marginaba un montonazo, ¿no? Encima, en la época donde había surgido el HIV, entonces había una discriminación exacerbada en la sociedad en cuanto a mm, los homosexuales, ¿no? En ese contexto, Esbarra deja su amor ahí y viaja para Moscú. Finalmente creo que la película se cae, al final no la producen, pero ese viaje que hace a Moscú le da pie para escribir Informes sobre Moscú, que es un libro que en parte relata cómo extraña a su pareja y en parte relata drogas, orgía, exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos ese relato por un lado y por el otro tenemos los pterodáctilos, que sería como una especie de fábula. ¿En qué género literario lo metemos a los pterodáctilos? Los pterodáctilos, sí, es una fabulación, se podría decir. En realidad toma a los pterodáctilos como una imagen poética, que sí, quizás una fábula o, o cuento semi maravilloso
para hacer un planteo poético de las relaciones humanas. Sí, sí, totalmente. Y yo creo que, yo no sé si es oficial esto, después lo vamos a investigar bien, el tema de que si se editó Informe sobre Moscú y los pterodáctilos juntos, pero se me viene algo a la cabeza en cuanto a la vida privada de José Esbarra, y es que los pterodáctilos, ese cuento maravilloso de que cuando uno de los, si el pterodáctilo, si la pterodáctila muere, el pterodáctilo da vueltas en círculos en el lugar de la muerte de su pterodáctila. Y me fascina esto de que su cabeza de Cretáceo no puede concebir una pérdida, sino más bien un extravío. Y Sí, esto es maravilloso. sí, eso lo Y leí. ¿viste lo que es eso, Me amigo? llama la atención. Yo en realidad tengo los pterodáctilos e informes sobre Moscú dentro del Mal Amor, los tres juntos. Originalmente creo que estaban los pterodáctilos e informes sobre Moscú juntos, después se editaron los tres. Pero sí es bastante particular como decís. Aunque en esta edición reciente, en la contraportada no hay palabras de otro autor o valoración, sino un, un extracto breve que, bueno, Esbarra y Pizarnik podían codearse tranquilamente en varios puntos. Elegimos el ejemplar más exótico, nos enamoramos de su libertad y empezamos a construirle una jaula. Wow. Sí, Bueno, esa frase que acabas de leer, a Andy le hizo un cuadrito y está pegado en una de las paredes de la base lunar. sí, sí, sí. Es, bueno, maravilloso. Sí, y como te había dicho, ¿no? José deja a su pareja en Buenos Aires, viaja a Moscú, después cuando vuelve, no lo encuentra. La pareja de Barra tenía toda la familia en contra, porque imagínate, era muy fuerte para una familia tener a un homosexual en la casa, ¿no? Y entonces, como obviamente no bancaban esta relación, pero José cuando vuelve a Buenos Aires se las ingenia para poder hallarlo, para poder encontrarlo, contactarse con él, y resulta ser que se entera de que su pareja está con HIV y que está internado y que está en terapia intensiva. Entonces el tipo va a buscarlo al hospital, lo encuentra y el enfermero lo agarra en el pasillo a José y le dice que por favor que no se vaya, que vuelva a la noche cuando no hay nadie, que Mm, lo va a dejar pasar, porque dice que su pareja por la única persona que pregunta es por José. ah, Y es así que José logra pasar, a pesar de las prohibiciones, a pesar, y en contra de la voluntad de la familia, mm, logra pasar todos los días hasta el último día con su pareja. wow. Eh, Hay un dato que podemos sumar a esto y que podemos, yo acá tengo el chat GPT al lado. Si hacemos una comparación, ¿no? Entre lo que sería la filosofía de los pterodáctilos, esa filosofía del amor, ¿no? Viste, no voy a spoilear para todo aquel que no ha leído los pterodáctilos, pero el final de los pterodáctilos me resuena mucho a lo que sucede después con Esbarra, ¿no? Mm, Esbarra muere el 23 de agosto del 96, a los 46 años, víctima también del HIV. Y cuando Esbarra ya sabía que se le acercaba la hora, le había expresado a su familia, a su hermana, que él quería que sus cenizas sean arrojadas a, a un muelle en Necochea, donde había conocido a su pareja. wow. Él expresó eso, quiso que sus cenizas sean arrojadas en el muelle donde conoció a su pareja.
Y su hermana dijo que bueno, que ok, que así será. Y así Mm, fue que José fallece y eh, esparce sus cenizas en en el muelle de Necochea. Tiempo después, la madre o la familia de la pareja de José se contacta con la hermana, con Pipi, y le dice, em, ¿qué pasó con el destino de la ceniza de José? La hermana se lo cuenta mm. y a la familia le emociona tanto esto que deciden tirar las cenizas también de la pareja en el mismo muelle. Así que tanto la pareja como José están ahora ambos juntos ahí. Decime si no es maravilloso eso. Increíble. Y muy de los pterodáctilos, con lo que plantea José. ¿Viste? Verdaderamente. Es hermoso esto. Sí, Bueno, repasamos varios de sus libros. Hay libros de él que todavía no me animo a leer, como por ejemplo mm. Aleana. Ah, Aleana es un libro que creo que es uno de los libros más tristes y dolorosos que tiene él, mm. que habla mucho sobre el desamor, ¿no? Y me gustaría leer, a ver si lo encuentro. Me gustaría leer un texto de él. Mientras lo buscas, vale decir, hay textos que pueden tener un valor histórico, poético, literario inmenso, pero hay momentos y momentos para leerlo, también en la vida de uno. Sí, sí, totalmente. Y yo sé lo que son de lo que me puede llegar a generar. Siento que estoy tomando coraje, ¿viste? Sí, sí. Eso. Me estoy preparando. Y más cuando uno está afrontando mal de amor, Mm, creo que leer esas cosas es mucho peor todavía. Imagínate que soy sensible cuando escucho un tema, una canción hablando sobre mal de amor, me impacta. La literatura tiene un calibre mucho más grande, así que mm, bueno, hay que estar en otra sintonía. Creo que voy a esperar a enamorarme otra vez y a enamorarme bien fuerte para que no me golpee tanto lo otro. mm, Este texto creo que está en Mark la sucia rata. Me gustaría mm, compartirlo porque es mi poema favorito de Esbarra. Y va justo con el día de hoy. Está lluvioso, está nublado y es mm, otoño. mm, El texto dice así. Se llama Que sea otoño. Otoño. Que sea otoño. Que sea otoño y que llueva. Mucho. Que haya leños ardiendo en un brasero y un gato. Que haya un gato y que sea negro y que mire de amarillo y que se enrosque y que nos enseñe un poco a vivir, pero por sobre todas las cosas que sea otoño, que le falte un vidrio a la ventana, que entren por ese hueco la lluvia y el frío, que tengas ganas de besarme, muchas ganas, que un hombre te espere en otra parte, que sea otoño, otoño y que llueva, y que no vayas, que te quedes conmigo, que sea otoño, que sea otoño otra vez y que te quedes. Qué hermoso, ¿no? wow, sí. Sí, no, es precioso y seguimos este tema, ¿viste? Del romance, del amor, el amor no correspondido. Mm, Qué locura este tema, ¿no? Del amor no correspondido, cómo nos impacta, ¿no? Cómo nos da ganas de escribir. Cómo genera. Creo que hay en la... Si hacemos un conteo de cosas, otra vez Hugo Conjetura se llama esta sección, ¿será que en el arte habrá más, se habrá hablado más sobre el mal de amor que del amor en sí? O sea, si yo ya recuento, por ejemplo, el tango con la cantidad de canciones bueno, de corazones rotos que hay en la cumbia, etcétera, ¿hay más corazones rotos que amor en sí en el arte? ¿Vos qué opinás? yo te voy a repetir las palabras de una más joven luz
hace años estudiando, que una profesora de guión planteó en una clase el amor, lo que hay siempre presente en un guión es el amor, o quizás el desamor. Y yo me acuerdo que estaba en una mesa y sin pensarlo dije, el desamor. Cuando escuchás una canción de amor, en general es malísima, pero canciones de males de amor tenemos temazos. Y si pasa con la canción, Totalmente. Y está en la literatura y está en la película y es esto que nos mueve, ese sentimiento que es tan profundo. claro. Yo en un programa de frecuencia inestable habíamos hablado de lo que te pasa en el cerebro cuando estás enamorado y no había hablado de lo que te pasa en el cerebro cuando cuando te rompen el corazón, cuando cortás con alguien, cuando sufrís Mm, un desamor, ¿no? Y según la química del cerebro, es lo que el humano sufre es algo parecido a sufrir un traumatismo severo. O sea, es casi lo mismo que chocar de frente con el auto, pegarte un palazo con el auto, a que te rompan el corazón, en cuanto a la química del cerebro, ¿no? Y esto es muy mm, llamativo. Y creo que quizás ahí está la explicación de por qué los artistas necesitamos escribir o expresar o largarlo de alguna manera, porque creo que hay que saber catalizar de alguna manera ese dolor para que no nos termine haciendo mierda, ¿no? Y en mm, ese sentido, creo que Esbarra supo cómo materializar todo ese sentimiento y hacerlo arte. Esbarra entonces es un escritor, uno de los escritores más fascinantes que nos ha regalado la literatura. Tenemos la suerte de decir que es argentino mm, y es un personaje espectacular que mezcla en una sola persona muchos condimentos que no cualquiera podría mezclar. La rebeldía, la marginalidad, el humor, el amor mm. y eso. Así que nada, muchísimas gracias Luz por haberme No, por invitado favor. a hablar sobre este escritor. Espero que sea la primera de tantas. Mm. Si vas a hablar un día de Bukowski, llamame también, que yo sé un par de cositas. Te lo Y anoto, eso. te lo anoto.